Hola, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes en este podcast de Hablemos de la Familia. En el día de hoy, sumamente contentos porque me comparte este tiempo mi amada esposa Amanda de Sánchez y nuestro hermano José Mateo, a quien hemos invitado de nuevo porque ha sido una excelente experiencia con él en el podcast anterior. Así que... Muy bonito. Bienvenido, hermano Mateo. Pues sí, hoy Gracias. tenemos un tema muy interesante, el por qué no salimos de las crisis financieras. Muchas personas no salen de las crisis financieras y hoy vamos a ver algunos puntos del por qué, ¿verdad? Sí. Ese es el tema que tenemos hoy. Muy Sí, bueno, buen tema. José, hay una similitud y un paralelismo que quisiéramos utilizar para iniciar el tema de hoy. Y es que las crisis financieras que se repiten una y otra vez en muchas personas se parecen mucho a las dietas que también se repiten una y otra vez. En las dietas llegamos en temporada como esta, José, donde la gente se prepara con un objetivo claro de decir voy a rebajar en noviembre, empiezan a decir en septiembre, octubre, noviembre, voy a rebajar para entonces estar en un peso, llega Navidad y entonces pasa Navidad y en enero ya tomé unas 10 o 15 libras adicionales y vamos a volver a rebajar en enero. En Usted ve Semana que Santa. los gimnasios se ponen vacíos completamente en diciembre y en enero están llenos de gente tratando de botar esas libras. Pero ¿qué pasa? Pasa febrero, marzo y vuelven otras libras a aparecer. Como dice Amanda, llega Semana Santa y la gente empieza un mes antes, vamos a rebajar porque quiero ponerme en línea para Semana Santa. Pasa Semana Santa y volvemos a subir de peso y no pasamos el año como un yoyo dando vueltas en el peso. Y sin embargo, también en las finanzas pasa lo mismo. Tenemos una crisis financiera, tenemos insuficiencia de recursos, estamos ahogados en préstamos, buscas asistencia de un profesional o una persona que te pueda ayudar a organizar tus finanzas, te sometes a un régimen fuerte financiero y empiezas a regular todo tu proceso financiero hasta que llegas, y gracias a Dios en más tiempo quizás que la dieta, José y Sí. Amanda, y entonces llegas a salir la cabeza, a sacar la cabeza de ese proceso y llegas a una estabilidad financiera. Pero pasa 6 meses, un año y empiezas a volver al mismo proceso de endeudamiento y a pasar por una nueva crisis financiera. Y tienes que volver a este proceso una y otra vez, igual que la dieta. José y Amanda, ¿qué podemos nosotros decirle a las personas que nos ven en esta oportunidad sobre cómo abordar esto? Bueno, si uno se fija bien, y la analogía es perfecta, y sobre todo en diciembre, yo pienso que se dan ambos fenómenos inversamente proporcional. En cuanto a las dietas, empezamos a hacer, como bien mencionó usted, pastor, desde agosto, septiembre, empezamos a hacer una dieta, porque el día 31, en el caso de las damas, se mandan a hacer unos vestidos muy bellos que le cuestan mucha plata Uh-huh. y necesitan que le encaje perfecto. Entonces hacen una dieta para ponerse ese vestido esa noche. Entonces la motivación es un evento, no Sí. es un plan a largo plazo. Y En un el evento caso de de vanidad. y de vanidad, muy bien dicho, nunca mejor dicho, una sociedad hedonista completamente. En el caso de la finanza pasa inversamente proporcional, y es que me voy endeudando todo el año y cuando me dan mi doble sueldo, mi bono, todas aquellos beneficios adicionales que muchas personas tienen, ya está comprometido. Entonces el dinero Sí. nunca llegan a manejarlo porque ya le pertenece a alguien. Y no sé si ustedes saben, se da mucho últimamente el caso de que la tarjeta ATH con la que usted maneja su cuenta, alguien le presta y le quita esa tarjeta ATH. Y la primera persona que sabe cuando usted le pagan es su acreedor. Wow. Y él Wow. va, no sé si han visto la fila en los cajeros de los bancos, Uh-huh. una persona con 15 y 20 tarjetas entrando y sacándola, porque ya ellos no permiten que usted le pague, ellos se corran. Wow. Entonces, ¿qué significa No había esto? visto eso. Sí, no, Lo un dice la fenómeno. palabra. ¿Qué dice la palabra? Que no debemos endeudarnos. Y no solamente eso, sino que Pecado. el deudor se convierte En en un esclavo. esclavo del acreedor. O sea, cuando ustedes vayan a un banco a sacar dinero, fíjense que a veces hay personas que se quedan mucho tiempo con múltiples tarjetas y es sacando dinero de personas que le deben a ellos y que ellos manejan y dominan su cuenta bancaria. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué significa esto? De que como la dieta es efímera y esa planificación dura menos
que el bocadillo que nos comemos en Navidad, delicioso. O sea que si La nosotros... verdad es que necesitamos liberarnos de Ahí. esa atadura. Eso es una atadura mental que tenemos del endeudamiento, la vanidad, como mencionamos, porque a veces gastamos el dinero por vanidad, porque queremos competir con lo que el otro tiene. Es un excelente punto. Y no solamente el competir, sino creemos muchas veces que no lo merecemos y lo gastamos sí. con mucha irresponsabilidad. Y decimos, y ahí viene el mercadeo. Pero, Y nos pastor, ataca el mercadeo. Ese dinero, tú te lo mereces. Cómprate ese vehículo que te mereces. De tu Esa casa sueño. que te mereces. Tu sueño. Exacto. Y peor aún, esas vacaciones te las mereces. No tienes el dinero, te lo prestamos. te lo prestamos. Vete de vacaciones y no te preocupes. Y cuando venga, te estoy esperando. Con la tarjeta Váyase TH. hoy y pague, Que pague mañana. Eso es un Viaje hoy, mercadeo. Viaje hoy, pague mañana. O viaje hoy y pague mañana. Eso es un mercadeo del que debemos huir. Que sabemos que es muy común, sabemos que mercadológicamente resulta, por eso lo hacen los mercadólogos. Lamento si ofendí a algún mercadólogo, no es la idea. Es hacerle conciencia a las personas que no deben endeudarse, que deben primero planificar, ¿verdad? Para Sí. liberarse de esas deudas. Y esto tiene que ver dónde está tu corazón. Amén. Muy importante. Entonces, Porque donde está tu corazón, ¿dónde está? Donde está tu corazón, estarán Tu todos tus vida, esfuerzos. tus esfuerzos. Y nosotros tenemos que ver a través de esta situación que el corazón, como lo dice la Biblia, es donde está tu voluntad, donde están tus pensamientos, ¿verdad? No es el órgano que bombea solamente sangre, no. Estamos hablando del concepto bíblico del corazón. Entonces, recordemos que nuestros pensamientos son los que le dan dirección a nuestro accionar. así es. Y si no cuidamos lo que pensamos y estamos claros en lo que estamos pensando, vamos a accionar de acuerdo siempre a esos pensamientos y eso nos puede desviar de los objetivos. Entonces, lo primero es entender que los recursos financieros son un medio, no un fin. Mucha gente trabaja y vive para ganar dinero. Y no entiende que tú no trabajas y vives para ganar dinero. Tú trabajas y vives para glorificar a Dios. ¿Por qué? Y ahí entramos en qué pertenece. Todo lo que hay le pertenece al Señor. Amén. El cielo, la tierra, La mayordomía. todos nosotros, la creación le pertenece al Señor, porque Él nos creó. Y eso a veces no lo entendemos. Entonces, si todo lo que nosotros tenemos, incluyendo nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, entonces ahí el dinero, todo lo que nosotros, los recursos financieros, que es un medio para adquirir cosas, correcto, le pertenece al Señor. Las finanzas de nosotros le pertenecen al Señor. Y ahí entramos con un nuevo concepto. ¿Cuál es el nuevo concepto que entramos ahí? De la mayordomía. La Es decir, mayordomía. ahí si nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro dinero, los bienes, los animales, todas Nuestro las bestias, tiempo. todo nuestro tiempo, le pertenece al Señor, no es nuestro. Lo que no es nuestro, nosotros lo tratamos con cuidado, lo administramos adecuadamente, lo protegemos, ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas. porque vamos a rendir cuentas, exacto, sí. Y de eso tenemos que tener cuidado. Pero es lo que tú dices, lo importante es a qué le damos prioridad. Si le damos prioridad a la obediencia de Dios que nos manda, a que debemos cuidar de lo que es de Él, o si le damos prioridad a lo que nosotros entendemos que es nuestra vanidad, y vuelvo con la palabra vanidad, porque no es más que eso, todo lo que nosotros a veces queremos consumir, porque nos da poder, porque nos da un estatus, pero lo importante es que no nos llena. Pero Qué lo- vacío nos deja cuando, Sí, es así. ¿verdad? Pero me queda una pregunta, a ver cómo podemos contestarla, porque estoy escuchando de dos conceptos, mayordomía y administración, que tienen que venir de la mano, ¿verdad? Ujú. Y cuando hablamos de administración o de mayordomía, estamos hablando de algo que se nos ha dado, que sea el sueldo, la finanza, el carro, las oportunidades, todo lo que Dios nos ha dado. Pero hay personas que están escuchando que dicen, ¿mayordomía de qué? Si yo no tengo nada, porque hay personas que no están administrando porque están endeudadas, están desempleadas y están en un estado de empobrecimiento grado superlativo, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde hay un índice de pobreza bastante marcado, en algunos casos un porcentaje muy alto que queda por debajo del índice de desarrollo humano, los índices de Exacto, pobreza. sí. Entonces, a esas personas, ¿qué le podemos decir? O sea, estamos hablando de finanzas
Y hay personas que hoy quizás no han tenido la dicha de tener ni el desayuno, ni una lata de leche para sus hijos. ¿Cómo podemos ayudarle a tener finanzas a aquella persona que no tiene nada? Esas personas también necesitan que le demos, que le pasemos alguna herramienta para cómo salir de la situación donde están hoy. Primero, hay que entender que Dios nos provee. Amén. De hecho, el hecho de poder estar nosotros vivos ya es una provisión del Señor. Dios nos da las aves, ¿verdad? Sí, nos da habilidades y capacidades. Y esas habilidades y capacidades tenemos que ponerlas al servicio del Señor. Y el Señor dice que repartió los talentos. Dice la palabra que repartió los talentos de acuerdo a como Él consideró. Desde luego. Y en función de esos talentos, todos tenemos talentos que Dios nos dio. El hecho de que estemos vivos es porque Dios nos dio, nos preparó para esta vida. Algunos se verán, y voy a poner entre comillas, más beneficiados que otros, cuando ven el propósito de la vida como sencillamente la adquisición y medirse a nivel de lo que tengo y no de lo que soy. Entonces cuando decimos, hay personas que no tienen mucho y otros que tienen mucho, estamos hablando de medios naturales, de bienes materiales. Pero la verdadera riqueza Dios la puso en cada uno de nosotros. Y lo que tú vales no depende de lo que tú tienes, sino lo que tú vales es por el simple hecho de que Dios nos creó. Y más aún, se encarnó y murió en la cruz para pagar el precio de tu vida, de la mía y de todo el hombre y mujer que está sobre esta tierra. Para darle la oportunidad de si realmente lo aceptan a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios encarnado, como Señor y Salvador. Entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios y las promesas que están en las Escrituras podemos tener acceso a ellas. Excelente. Y nuestra vida cambia. Quiere decir, nuestro cambio empieza adentro. Cuando tú dices, José, ¿qué le podemos recomendar? Definitivamente cambiar. ¿Y dónde empieza el cambio? El cambio empieza en nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros entendemos quiénes somos. Es un tema de identidad, José y Amanda. Cuando yo entiendo que mi identidad es que soy hijo de Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que él ya. Yo soy rico ya, aunque no tenga nada en este mundo. Ya yo soy rico porque soy hijo del Dios que lo tiene todo. Entonces, para hablar de finanzas, tenemos que hablar de la pertenencia de nosotros mismos como posesiones de Dios. Definitivamente. Porque entonces no podemos hacer una transformación de ese corazón, no podemos transformar esa mente, esa forma de pensar, si no somos renovados desde adentro. Sí. Entonces, a estas personas de la cual estaba pensando, que están, algunos de ellos en estado de indigencia, muchos de ellos esperando una mano amiga de solidaridad del gobierno, de alguien que se conmueva, que se conduela de ellos. Entonces hay una vía más fácil, que es la aceptación y reconocimiento del Señor como su Señor. Amén. Para que entonces a través de la salvación venga la sanidad y a través de la sanidad pueda llegar la prosperidad. Amén. La prosperidad. Algo importante, que dijo que muchas veces la gente pobre está buscando la ayuda de un amigo, del gobierno y eso. Y eso también es una mentalidad. Hay personas que se sientan a esperar la ayuda y no hacen el esfuerzo, no usan esos dones y esos talentos que el Señor le dio. Hay personas talentosas que simplemente deciden, me voy a quedar a esperar que me ayuden. En estos días vi una noticia que decía que hay todavía refugiados del ciclón David, que de eso hace cuántos años más. 79, ¿no? En el 79. Esperando que el gobierno le diera una casa que le prometió, donde ya han cambiado como 5 gobiernos. Entonces yo me pregunto, y viven en casitas de cartón esperando eso. ¿Qué usted hizo durante estos 40 años, qué sé yo cuánto hace? Que no se esforzó, que no trabajó, que no luchó. Porque es una cultura también a veces que tenemos, de que hay que darme. Me lo prometieron y yo voy a esperar. Mira, y hay que cumplirme. Amanda, mira, en Génesis capítulo 1, versículo 28.
El Señor nos hizo la creación, nos creó a nosotros y después dio un mandato, sojuzgad la tierra y señorearla. Y eso significa ejercer el control. Y ejercer el control sobre toda esta vasta creación implica que tenemos que trabajar. Muchas veces creen que el trabajo fue resultado del pecado. Mentira. El trabajo está desde antes del pecado original. Desde antes del pecado original. Entonces, tuvo Adán que ponerle los nombres. Yo me imagino a Adán poniéndole todos los nombres a la creación, a todo eso. El toro. Sí. Y en ese sentido, tenemos que estar claros que tenemos que, y lo dice la palabra, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Exacto. Fe no significa no hacer nada, sino que lo que vamos a hacer tendrá un fruto. Eso es fe. Amén. Que es diferente. Hay personas, inclusive cristianos, que como dice Amanda, se sientan y dicen, no, Dios me lo va a resolver todo. La voluntad de Dios es soberana. Yo no voy a decir que no es soberana, pero Él está llamado a que nosotros pongamos una parte. De hecho, empieza en la misma salvación. Él muere en la cruz y te da la oportunidad, pero tú tienes que poner una parte, tú tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Y decirle, yo acepto al Señor como Señor y Salvador. Lo que dice de servirle al Señor, que las demás vienen por añadidura. Sí, entonces, pero no es que yo voy a dar solo para el Señor y no me voy a esforzar. Lo que pasa es que servir al Señor, cuando dice ocúpate, ¿verdad que sí? Sí. De buscar el reino de Dios y su justicia, implica que tú vas a tener que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y actuar en la voluntad de Dios quiere decir cumple todo lo que dice su palabra. Y cuando se dice cumple todo lo que dice su palabra, no quiere decir que tú te sientes. Porque de hecho, en Proverbios. Desde la obediencia de trabajar. No, y en Proverbios hay grandes enseñanzas al respecto de lo que es el hombre que no hace nada. De hecho, hay una maldición para que no provee para su familia. ¿Qué dice? ¿Cómo es? Hay una maldición que dice en Proverbios. Para maldito aquel que no provee para su familia. Así es. El apóstol Pablo a veces lo tildaban de muy radical cuando decía el que no trabaje, que no coma. Exacto. Sí. Y eso es una cosa muy radical. Sí. Pero el trabajo es una bendición. Claro que es una bendición. Una bendición. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que no tengamos un corazón de misericordia para el necesitado. No mandemos un mensaje incorrecto. No. Tenemos que tener un corazón dispuesto a la misericordia. Lo que pasa, y el necesitado, porque hay gente que va a estar, todos vamos a pasar por necesidades. Y vamos a necesitar una mano ayuda en esa necesidad. Pero va a venir de Dios, no del hombre que está al lado de nosotros. Dios moverá el corazón de alguien o creará las condiciones y circunstancias para darnos la salida. Lo importante es que cuando confiamos en Dios, sabemos que nuestro Padre es fiel. Amén. Y que no nos va a desamparar. Pero siendo Dios un Dios de orden, y citábamos el Génesis y vemos cómo Dios planificó todo desde la creación al día de hoy, ¿qué importancia juega la planificación? ¿Qué importancia tiene planificarse para poder conseguir estabilidad financiera? Ahí tenemos que hablar un poquito del concepto de prosperidad integral. Porque la gente piensa, bueno, prosperidad es tener bienes. No, la prosperidad no es solamente tener bienes. Prosperidad, como dijimos, tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Y como resultado, lo que está dentro de nosotros, la mayordomía, el concepto de la mayordomía, de rendir cuentas sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos, refleja realmente nuestro interior. Las acciones que hacemos hacia afuera reflejan lo que está en nuestro corazón. Entonces, ahí entramos en una prosperidad integral. Y la prosperidad integral está basada en 6 pilares. Y tú acabas de tocar el primero, José. La primera, que es la planificación. Que es la planificación. Después está la perseverancia, porque hay que perseverar de esa planificación. Es lo que estábamos diciendo ahorita, las dietas. Somos buenos empezando. De enero, las dietas de Semana Santa. La planificamos, pero no perseveramos. Y en las finanzas es lo mismo. Y la planificación, muchas veces creemos que la planificación es falta de fe. ¿Tú sabías eso? Pero porque tenemos fe es que no planificamos, debería ser, ¿verdad? ¿Qué tal el Señor planificó? Desde luego. El Señor es el gran planificador. Exacto. ¿Cómo se llama el proceso, todo lo que Dios creó para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la salvación? ¿Cómo se le llama? El plan de vida. Plan de salvación. Plan de salvación, ¿verdad? Entonces Dios planifica. Plan de salvación. Sí. Y dice que Dios tiene todo planificado. Y estamos hablando del rapto, vamos a hablar de la segunda, de la vuelta del Señor Jesucristo, del juicio.
Quiere decir que todo Es tiene un plan maestro. Es un plan. Y cuando creó el lunes una cosa, el martes otra, todo fue Tuvo un planificado, orden todo también, fue un sí. orden. Lo último fue el hombre. El hombre. Y así. Entonces tiene que la no planificación. iba a crear, perdóname, el hombre primero cuando no había luz y había solamente agua. Si no, se le hubiera ahogado el hombre, entonces luego. no encuentra qué comer. Entonces la planificación que se le aplica a las finanzas es parte del proceso. Planificar, que quede claro, planificar no es falta de fe. No. Todo lo contrario. Planificar es parte del carácter que tenemos que tener. Ese es el tercer pilar Y también. es parte del carácter de Jesucristo. Porque si Dios planifica, nosotros debemos ser planificadores. Y si nos vamos a un ejemplo bíblico, José y Amanda, ¿de quién hablaríamos como un buen ejemplo de planificación? Un personaje bíblico. Bueno, de José. José. De José. Ah. De José. No En de José Egipto, ¿no? Mateo, sino el hijo de... Sí, el de Egipto, José. Exacto. Cómo manejó la crisis, ¿no? Sí. Que vamos a compartir con aquellos que nos escuchan un poco la historia, ¿no? Porque Sí. nos va a edificar. Resulta que José reveló al faraón que lo que Dios le Venía había una mandado, crisis. Ujú. y era que iba a haber 3 años y medio de ¿qué? De bonanza, y después venían 3 años y medio de crisis. De crisis. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Planificar los años buenos para manejar los años malos. José recibió la sabiduría para hacer una planificación. Y dijo, bueno, en estos 3 años y medio, ¿nosotros vamos a qué? No vamos a despilfarrar lo que nos está dando en la bonanza en el Señor, Exacto. sino que vamos a ser cuidadosos con los recursos que vamos a tener para poder disponer de esos recursos en los 3 años y medio que viene la parte de la crisis. Pues eso no pasa en las finanzas a cada uno de nosotros. Hay momentos en que tenemos los recursos, pero por creer que esos recursos nunca van a entrar en un proceso de escasez, creemos que siempre va a venir todos esos recursos y hacemos dispendio de los mismos. Y cuando vienen los momentos de escasez no tenemos reserva como tenía José de los 3 años y medio, que hizo más riquezas en la escasez porque empezó a comprar tierra A vender. a los reinos que estaban Y alrededor. es verdad que a veces dirán, bueno, pero a José por lo menos se le reveló que iba a haber una crisis. Sí. A mí no se me revela. Vino una crisis ahora y nos agarró a todos de sorpresa, la Luego. pandemia. Pero es que estamos llamados a ahorrar. Y ahorrar no es atesorar, de guardar en exceso, ni de tener, porque eso ni siquiera da la felicidad, no da el gozo. ¿Cuántas personas de pocos recursos económicos que lo administran bien tienen más gozo, más orden financiero, Más paz. más paz, más Que libertad gente que tiene financiera, abundancia. emocional y en todo? que Porque tiene muchas menos ataduras financieras. tiene muchas ataduras. Hay personas que nunca están conformes. Son multimillonarios y no están conformes. Porque nada Porque llena el es- corazón si no es el Señor. Si no es el Señor. Amén. Las personas a veces entienden inclusive que lo que necesitan es tener más ingresos para resolver sus problemas financieros. Y los consiguen a veces. Y se esfuerzan por conseguir más ingresos. Pero si no hacen la mayordomía correctamente, ganan más, Y gastan más. gastan más y se endeudan más. Me queda una pregunta entonces. Y siguiendo la analogía de José, Ujú. ¿qué significa? ¿Que las crisis son inevitables? ¿Siempre van a haber crisis? ¿O esto me pasa a mí y no le pasa al otro? ¿Yo soy desdichado y el que tiene todo le ha salido bien? ¿O es que yo no he podido planificarme para las crisis, en caso de que sean cíclicas, que se me van a presentar eventualmente? Van a haber siempre crisis. Muchas de ellas Sí. son externas. Se está hablando que el próximo año va a haber una crisis mundial de construcción, que va a ser un año muy difícil, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo como consecuencia de muchos elementos que venimos arrastrando desde el COVID, de la crisis del COVID del año 20 y 21 y de la expansión económica que hubo a través de emisión de inorgánicos en Estados Unidos inclusive. Y no es menos cierto que muchas veces la crisis, tenemos que separar la crisis por la que vienen por nuestras malas decisiones a las Exacto. crisis que vienen externas, que no tienen nada que ver contigo. Hasta con De una, verdad. una enfermedad en una familia. Es una crisis. Entonces van a Se venir. arma una crisis. A mí me gusta mucho este podcast porque en este caso particular yo pienso que podemos combinar la bendición
de tener unos fundamentos bíblicos que son inmutables y que están ahí. La Biblia está al alcance de todo aquello, hasta por internet la gente puede buscar Sí. y darse cuenta que estos son principios que tienen miles de años y que han permanecido a través del tiempo. Pero también compartirlo con personas como Amanda, que tiene muchos años de experiencia en administración, trabajando con empresas y manejando presupuesto y un montón de cosas de la finanza. Entonces yo veo que hay una combinación del elemento más importante, que es la sabiduría que nos da la Biblia, pero también la trayectoria de años acumulado enfrentando crisis y haciendo planificación. Y cuando hablo del pastor Viriato también, que es una persona que tiene una larga data y que es asesor de muchas empresas, entonces, wow, yo creo que esto es una bendición que le está llegando a la gente, de que podemos hablarle de las finanzas, pero no divorciada de lo que es la voluntad de Dios para el bienestar de sus hijos. Y le voy a decir algo, hermano. Toda persona, no porque sea financiero, necesita organizar y planificar sus recursos. Incluso, voy a hablar como madre, a los niños desde pequeños hay que inculcarle una organización económica, financiera, de que no todo hay que suplírselo y que muchas cosas hay que trabajarlas y ganarlas. Eso desde pequeñitos. Porque si los niños aprenden a que papá y mamá siempre me dan, crecen con que siempre hay que darles y no saben valorar el dinero. Asimismo, no solamente debe saber de economía desde el pequeño hasta el grande, todo tipo de profesional o de persona individual debe manejar sus recursos. Mira, Amanda, esa disciplina financiera que se aprende en el hogar Qué bueno. Exacto. es sumamente importante porque, ¿sabes qué? Después en la adultez, como tú muy bien dices, entramos en crisis por no haber tenido una disciplina financiera, por no haber aprendido a tener una disciplina Exacto. financiera. Y no solamente eso, Amanda, empieza a echarle la culpa a todo el que está alrededor. Sí, Puede ser tu cónyuge, sí. y todos los que están alrededor tuyo son los culpables, tus hermanos o tus padres son los culpables de lo que te está pasando a ti. Y evadimos la responsabilidad que todos tenemos de administrar. Lo importante es eh, evaluar lo que nos está pasando y entender que el problema no es la circunstancia, sino el problema soy yo ante la circunstancia. ¿Cuál es mi reacción ante una circunstancia? Crisis vamos a pasar Todo el todos. tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando? De que estemos preparados para los momentos de crisis. No le vamos a vender una panacea diciéndole no, porque si tú llegas al Señor no vas a tener una crisis. Nadie dijo eso. Y muchas veces, los cristianos cometemos eso de decirle a las personas que no conocen al Señor, de que todos sus problemas son resueltos cuando llegan al Señor a su vida. No, lo que tenemos es con quién contar cuando llegan los problemas. Y saber a quién buscar dirección, dónde buscar dirección, y saber que tenemos la protección de nuestro Señor, aún en las situaciones más difíciles. Si no, yo le exhorto a aquellos que lean el libro de Job. En el libro de Job hay una historia clara De uno que donde lo tuvo nosotros todo vivimos y lo perdió todo y donde después. vivimos experiencias y circunstancias que no dependen necesariamente de que hayamos hecho algo malo, Amén. sino que Dios tiene que forjar el carácter en cada uno de nosotros. Y a veces para forjar el carácter y tener y aprender y tener una relación directa con Él, necesitamos pasar por esos problemas de crisis, esas situaciones críticas. ¿Para qué? Para conocer, como decía Job, de oídas te había escuchado, te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Quiere decir, ya he pasado de haber escuchado de que tú existes a tener una verdadera relación contigo. Las finanzas muchas veces son el medio a través del cual Dios utiliza, ¿para qué? Para forjar nuestro corazón y nuestro carácter. Estamos hablando entonces de tener esa ayuda. Cuando uno tiene conocimiento, todos necesitamos una mano amiga. Amanda citaba de la formación en el hogar y sabemos que hay muchas personas que no han contado con la dicha de venir de un hogar funcional donde se le ha educado y se le ha formado para que manejen elementos tan importantes como la finanza. Entonces, a estas personas que no han tenido y que no tienen esa oportunidad, ¿dónde deben buscar ayuda? A los que manejan recursos, ¿cómo buscan ayuda para manejarlo mejor y que no caigan en manos, que no sean incautos y caigan en la mano equivocada? Buscando ayuda, llegan a la persona menos indicada.
Y a los que todavía no han desarrollado su talento, sus capacidades que mencionábamos, porque el hecho de estar vivo y de tener un cuerpo completamente funcional ya nos hace apto para aprender y para dejarnos Así guiar. es. A esas personas que no tienen nada, ¿dónde pueden buscar ayuda? Yo ¿Cómo te- pueden buscar ayuda? Te voy a hacer una pregunta, José. Yo te la voy a devolver. Sí. En base a tu experiencia, ¿dónde tú buscaste esa ayuda? Bueno, yo siento que soy muy privilegiado, porque conseguí ayuda en el Señor, no a temprana edad, porque cuando yo llegué a los pies del Señor ya yo tenía 24 o 25 años y tenía 2 hijas. Y obviamente estaba, como están todos los jóvenes que no conocen al Señor, gastando, malgastando, trabajando, luchando, también en algún momento quizá me endeudaba. Pero una vez llegué a los pies del Señor entendí que las cosas eran completamente diferentes. Y aunque no quería hacerle caso, mi mamá es una mujer que llegó a un cuarto de primaria, es una persona técnicamente analfabeta, pero de una sabiduría enorme, que sí sabía cómo manejar su finanza, porque con poquito podía alimentar y cuidar de 7 hijos sin que le falte nada dentro de lo que es la pobreza. Claro. Entonces, ella multiplicaba lo que caía en sus manos producto de su trabajo. Y ese es un ejemplo que yo tuve y esa es una bendición. Claro. Mucha gente Y no es tiene. un gran ejemplo, no es un gran tiene testimonio que usted está dando para todos los que nos están viendo, porque es un esfuerzo enorme. y es un ejemplo a seguir, yo diría, porque cuántas personas tienen hasta más estudios Y más recursos. y más recursos y no se esfuerzan y no trabajan y no llegan adelante. Y como su madre echó adelante todos sus hijos. 7 muchachos, como dice ella. Entonces Sí, sí se puede. sí. Yo Pero entiendo que sí se sí se puede. puede. Tu vida cambió cuando conociste a nuestro Señor. Pero completamente, porque Amén. yo, o sea, a veces es una posición muy difícil estar de este lado y decir lo que Dios ha hecho con uno cuando hay personas que no conocen a ese Dios. Pero en el caso mío particular, que es un testimonio que mucha gente conoce, yo vengo de un barrio de la capital muy atrasado. Nací en el seno de una familia muy pobre, porque humildes somos todos, con muchas necesidades, con un buen ejemplo y con disciplina. Tuve la oportunidad también de rodearme con personas que me han servido de modelo, que me han ayudado, gente que vale la pena, que me han inspirado. Y yo pienso también que ese es un pilar. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién estás gastando tu tiempo? ¿Estás con la gente que no te ayudan y no te aportan, o con personas que te pueden dar una mano intelectualmente, laboralmente, que pueden modelarte un ejemplo? Entonces yo pienso que todos en este país, muchos, hemos nacido en condiciones difíciles, que nos ha tocado luchar fuerte, pero siempre se puede, siempre hay un ejemplo al Es una lado. cuestión de uno decidir a quién le da la prioridad y qué hace primero, ¿verdad? Hay mucho de la ¿Dónde decisión. está el corazón de la persona con lo que quiere hacer? Tú comentaste que tuviste el privilegio, que tú eres una persona privilegiada porque aceptaste al Señor y se abrió en tu vida. Gloria a Dios. Yo le digo a todo el que nos está viendo en este momento que tú puedes tener ese mismo privilegio. Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor y confesar las palabras. Si no sabes cómo, abre tu corazón y hablarás con el Señor. Puedes acercarte como a nuestra iglesia, la Iglesia Buenas Nuevas, y con muchísimo gusto nosotros te acompañamos a través de la oración. O puedes llamar a nuestros teléfonos que aparecerán en pantalla. Y José, vamos a hablar, y Amanda, vamos a hablar de algunas, ya que es para ir cerrando el tema, Sí. que me apasiona y pudiéramos estar muchas horas hablando de este tema. Vamos a hablar de algunas características de la prosperidad integral, que ya empezamos y hablamos primero de la planificación. Exacto. Brevemente, Amanda tomó el segundo pilar, que es la perseverancia. Sí. Correcto, que la perseverancia tiene mucho Luego que ver. tenemos el carácter, Claro, la actitud que también, lo hemos hablado sí. bastante. Y lo dice la palabra, que decía Pablo, yo persevero hasta el final, en pos de la meta, ¿verdad? Sí. Y me extiendo hacia Recibo la el meta, blanco. quiere decir, es perseverar. Vivir en una vida cristiana significa perseverar en la palabra del Señor. Y la perseverancia, la perseverancia bendice la vida de las personas, porque perseverar es fundamental para el éxito. Y cuando estoy hablando del éxito, es el éxito de la vida que Dios tiene para ti. Porque el éxito es el propósito que Dios tiene para tu vida, lograrlo. Y lograrlo es dejarte llevar a través del Señor
a través del Espíritu Santo que te sella cuando lo aceptamos, para entonces guiarte hacia que el propósito de Dios tiene en tu vida sea realizado. Es el verdadero éxito. Todo lo demás es el éxito natural que las personas piensan desde el punto de vista de una vida material. Y como nuestra vida es trascendente, porque nuestra vida, tenemos vida eterna, tú eres eterno, Amanda es eterna, yo soy eterno, todo el que no está viendo es eterno, su alma es eterna. Tenemos que ver el que partimos en este mundo físico, pero nuestra alma es eterna y Dios nos dará un nuevo cuerpo glorificado en su momento y oportunidad. Y seguiremos viviendo. Entonces tenemos que pensar en eso, en que el propósito de nosotros es ser forjado a la imagen y semejanza de Dios y que nosotros reflejemos la plenitud de Cristo. Ese debe ser la verdadera meta. Lo demás es un medio, por eso decía, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán dadas. Pero para hacer eso, Amanda y José, necesitamos perseverancia. Sí, correcto, que es otro elemento. ¿Cuál sería el tercer pilar que nosotros tenemos que hablar sobre este tema? De los patrones que nosotros tenemos que ir desarrollando para tener una prosperidad integral. Es el ya lo acabamos de decir, formar y forjar el verdadero carácter. Y ese carácter tiene que ver mucho con que no nos dejemos influenciar. Amanda hablaba del mercadeo, ¿no? El mercadeo es que nos lleva a nosotros a inducir y a tener tendencias, correcto, que muchas veces no tienen que ver con lo que nos conviene a nosotros. Entonces, forjar el carácter es el rebatir eso, el de aquí a ahora, el pensar que yo necesito las cosas aquí ahora, que es mucho de lo que la juventud de hoy está recibiendo. La juventud de hoy, lamentablemente, quiere las cosas en microondas. Lo quieren aquí ahora. Y por eso se endeudan, incurren en deuda y pecan con eso. Y no ahorran, sino yo quiero, lo que quiero tener, lo quiero tener ahora. Quizás no sea el momento, pero lo voy a utilizar, no voy a ahorrar para mañana, mañana es otra cosa. Sí. Y entonces vivimos una vida inmediata, una vida del aquí y ahora, como si no hubiera un mañana. Y esas son las verdaderas crisis, el no pensar que mañana viene. El resistir. No es atesorar, yo vuelvo y lo enfatizo, porque es que hasta la palabra lo dice. ¿Cuál es el no hagáis tesoro? Hay un mal, ¿verdad? Sí. Hay un mal en el dinero, en el amor al dinero. En el amor al dinero. Como tal. Y como dice, no hagáis tesoro aquí en la tierra, sino en los cielos, que es donde no se corrompe. Exactamente. Ni le cae polilla. Llegamos a este mundo sin nada. Y así nos vamos a ir. Sin nada. Y muchas veces si tenemos demasiado, cuando partimos dejamos un problema en la familia. Eso es así. ¿Cuántas personas sabemos de históricamente que son de mucho éxito, entre comillas, solamente económico? Material. Y cuando se ven con una situación en crisis económica, o se suicidan, o muchos lo adquirieron de mala manera, después usted lo ve presos. Y no solamente eso, cuando tú dices se suicida, Amanda, qué interesante, pierden el sentido de la vida. El suicidio viene cuando se pierde el sentido de la vida y la vergüenza, ¿no? Es que su meta era el dinero. Su corazón estaba en el dinero y cuando se ven sin dinero se sienten que no son nadie. Porque su tesoro está aquí en la tierra. Y si no lo tienes, entonces no tiene sentido para esas personas. Y le decimos, hay una esperanza en ese sentido. Hay una esperanza. Nosotros tenemos que pensar en el tesoro que Dios tiene para nosotros, que está en la vida eterna. El otro elemento es el estilo de vida, como una disciplina. José, ¿qué tú sugieres en el estilo? ¿Qué tú le recomendarías a aquellos que nos ven en cuanto al estilo de vida? Pienso que hay una máxima que algunos le han llamado 50, 30, 20. ¿En qué consiste esta máxima? En que uno, el 50% de su salario le da un uso, al 30% otro uso, y el 20% restante debe guardarlo. Yo creo que eso uno puede cambiarlo un poquito cuando llega a los pies del Señor. Y lo primero es que no importa cuánto usted consiga. Hay gente que gana muy poquito. Hay gente que nada más tiene ayuda social del gobierno. Hay gente que tiene salario mínimo. No importa cuánto la gente maneje, cuánto administre, cuánto llegue a su mano, el 10% del Señor. Amén. Ahí viene el concepto del estilo de vida. Gloria a Dios. Es otro pilar. Hay que administrar. Usted tiene que arroparse, como dice el dominicano. Hasta donde la sábana y la sábana no es 100%, es 90%. Exacto. Porque 10% le pertenece es del Señor. Amén. Y esa es la mejor. ¿Qué tú dices de ese 10% siempre, Yo siempre Manda? he dicho que con eso es con lo único que uno cuenta, con el 10%. Es el verdadero ahorro. El 90% se gasta, hermano. Claro.
90% se gasta. Claro. Ahora ese 10 que usted le dio Ese al que Señor queda sembrado. es el que queda sembrado. Que queda sembrado. Entonces es un principio también. Y es Sí. el principio de dar. Ujú. Y la pobreza Y ese viene que uno por puede. recibir, no por dar. Dice la Biblia que dando es que- como recibimos. Ujú. Entonces la persona que no tiene un corazón para dar, y nos llegan versículos como el de la viuda en la Biblia, que de lo poco lo que dio tenía, todo. lo dio todo. Y la que fue a diezmal y tenía 2 moneditas y también la dio. Ese es otro elemento. No se recibe sin dar. ese Es otro- imposible. Ese es el otro pilar, compartir. 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 Mira, llegué sin saber. Compartir. Gracias, Ese Beato. es el otro pilar. Entonces, ese Que nadie es dinero, tan pobre que no pueda dar aunque sea una sonrisa. quedamos que de lo que ganamos, esos 15,000 pesitos, 10,000 pesitos, 20,000 o 100,000, hay gente que gana mucha plata. José, 10% para el Señor. tú Empezamos sabes una ahí. cosa que tenemos que decirlo aquí, que la gente que menos tiene es la más solidaria, es la que más comparte. Sí. La gente que menos tiene, tú ves esas personas con precariedad y sin embargo ven a otro con precariedades y comparten el plato de comida, dan. Se lo pasan los vecinos Eso por la es- ventana. eso Ay, es, sí. y qué, y es hermoso porque eso muestra lo que está en el corazón. La belleza del corazón se refleja a través del compartir. Así es. Y por último, el contentamiento. Amén. Vivir con lo que Dios nos da en su momento, en cada Con etapa de sencillez. nuestras vidas. Sencillez en Y el hay, Sí, corazón. hay un porque la proverbio sencillez- que dice que el avaro se apresura a ser rico, sin saber que de ahí le viene la pobreza. Wow. Pero qué ciclo. Hay mucha sabiduría en Proverbios, hay mucha sabiduría en la palabra de Dios y invitamos a todos los que nos escuchan en las Escrituras, en la Biblia. Hay tantas enseñanzas, Eclesiastés, vanidad es vanidad, todo es Sí. vanidad. En Proverbios, realmente hay toda una fuente para nosotros brevar y poder tener sabiduría para actuar. Así que, qué Hay pena. personas que por estar sin planificarse, sin organizarse, después están pensando, ¿y en qué se me fue el dinero y dónde se me fue el dinero? Y qué cosa más bonita es saber dónde usted puso el dinero por un Wow. tiempo. Claro. Wow. No tener que preguntarse en qué se me fue, no, sino yo sé que lo puse en cosas, ¿verdad?, que el Señor quiso que fuera. Amén. Eso es mayordomía. Eso es Saber mayordomía. que los recursos que tengo en mis manos, Exacto. ¿dónde quiere Dios que yo lo coloque para que sea glorificado su nombre? Amén. Sé que estamos terminando, Sí. pero si no me equivoco, faltaban 2 principios. Llegamos al de compartir. No, hicimos todos, porque hicimos era el todo. estilo de vida, compartir estilo de y vida. contentamiento. Eh, Y el contentamiento, buenísimo. Eso es lo Sí. más importante, estar siempre agradecidos y gozosos de lo que el Señor nos da, conformes. Wow. Qué buen tiempo. Amén. Qué buen tiempo. Amén. Espero que los que nos están viendo o nos escuchen a través del podcast puedan disfrutar lo que hemos disfrutado aquí. Muy bueno. Y damos gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración. Amén. Amén. Inclinamos nuestros rostros y damos gracias a ti, Padre amado, Padre bueno, Padre fiel. Tú que nos provees de sabiduría, Señor, te pedimos que todos aquellos que nos están viendo y que están pasando por una situación de crisis financiera, Señor, que tú les des la sabiduría, que te les reveles en la vida de cada uno de ellos y que puedan entender estos principios que van a ser el fundamento para poder transformar su vida y que no tengan que vivir de crisis en crisis, sino que puedan prepararse para los tiempos que en donde vamos a tener situaciones de precariedad y en los tiempos donde nosotros vamos a poder prepararnos para esos tiempos de precariedad, de disminución de los recursos, pero eso no quiere decir que no tengamos, porque Dios nos ha dado la sabiduría para poder estar preparados para esos tiempos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, oh Padre amado, por este tiempo, por esta oportunidad de poder compartir con aquellos que nos escuchan lo que tú has ministrado en nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Esperamos Planificar. tenerle, si Dios quiere, damos Presupuestarse, gracias. ¿verdad? Presupuestarse, planificar, para dejarle eso. Sí. Planificar. La formación del Perseverar. carácter, la formación del Perseverar, carácter, el estilo de formación vida. del carácter, estilo de contentamiento, vida y el compartir. contentamiento. Compartir. Compartir. Bueno, hay que anotarlo eso. Hay que Hay que anotarlo. anotarlo. Hay que anotarlo. Así que agradecemos, gracias José por acompañarnos de Gracias nuevo. por invitarme. Amén. A mi amada esposa, como siempre, que nos acompaña acá. Damos gracias al Señor y le esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hablemos de la Iglesia familia. Buenas Nuevas.